mis hermanos, mientras ustedes cantaban, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Yo cantaba, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Porque hay algunos himnos, ¿verdad?, que lo dicen diferente, y yo tengo aquí en mi memoria ese himnario con el que crecí, que decía de esa manera, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Es así, Gustavo. ¿Recuerdas esa? Un poco diferente, ¿no? Pero mire, es exactamente lo mismo. Amén. Es una esperanza dulce, pero usted y yo tenemos que saber que es la única esperanza. Amén. La única esperanza de nosotros gozar vida eterna en Sion es Cristo. Y es la salvación que Él ofrece. Cristo Jesús es la única esperanza de gozar vida eterna delante de su presencia. Y por eso nos deleitamos. Si no fuese, yo se lo tengo que recordar, si no fuese por esa esperanza, nosotros no estuviéramos aquí en esta mañana. Si nosotros no tuviéramos una firme esperanza y una firme promesa de que nuestro Dios levantó a Cristo de entre los muertos, físicamente, históricamente, levantó a ese hombre de Nazaret de entre los muertos, venció la tumba con poder al tercer día, y prometió que de la misma manera, que exactamente de la misma manera en que el Señor Jesucristo había sido levantado, de esa misma manera aquellos que mueran en Cristo serán levantados, de igual manera. Y los que hayamos quedado, dice Pablo, aunque no precederemos a los que durmieron, también seremos arrebatados. Y estaremos juntamente con Él por la eternidad, gozándonos delante de su presencia. Esa es una esperanza real, mi amado hermano. Esa es una esperanza viva. Esa es una esperanza que trasciende, que excede el nivel de conocimiento que nosotros tenemos de esta realidad que vivimos, que es una realidad ínfima, una realidad minúscula, microscópica. Porque a lo mejor en los más robustos, ¿qué dice la Biblia? 70 u 80 años, ¿verdad? Pero estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Y la única esperanza de gozar vida eterna delante de su presencia es Cristo Jesús. Y esa verdad, ese evangelio, esa noticia, esa buena noticia, se predica para que tú reflexiones en esta realidad. La realidad de nuestra vida no es solamente la tangible y concreta que tú y yo podemos experimentar desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche. Esa no es la única realidad que existe. Hay una realidad superior, hay una realidad mayor, hay una realidad trascendental que excede a esta realidad física en la que nos movemos y somos. Entonces, mi amado hermano, estamos aquí empujados por una firme convicción en esa esperanza, en la esperanza que nos da Cristo Jesús. Yo quisiera que usted busque su Biblia. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Y con esto nosotros estamos cerrando. Con el capítulo 21 estaremos cerrando el segundo tercio del Evangelio. Nos vamos a adentrar entonces en la última parte, los últimos 7, 8 capítulos, si contamos este, ¿no? Estamos comenzando el capítulo 21 hasta el capítulo 28, que nos permitirá completar el estudio sistemático, expositivo del Evangelio de Mateo, un estudio en el cual ya, ¿verdad? Llevamos 3 años predicando Mateo con una grandísima bendición que hemos podido extraer de este Evangelio. Verdades prácticas, verdades y principios doctrinales fundamentales. Y continuamos, porque el Señor Jesucristo continúa enseñando, el Señor Jesucristo continúa
¿verdad? Ya yo había dicho el domingo pasado que en los capítulos que quedan, a pesar de que es la última semana cronológica, como decimos nosotros, la última semana calendario de vida del Señor Jesucristo, a pesar de eso, el Señor Jesucristo seguirá enseñando, seguirá dándonos evidencias del reino de los cielos. Por eso es que este evangelio, lo habíamos dicho antes ya, este evangelio se conoce muy adecuadamente como el evangelio del reino, el evangelio del reino, porque es ese evangelio de los 4 evangelios donde se expone de una manera rica, abundante, ¿verdad? Pintoresca, si usted quiere, con diferentes similitudes. El evangelio del reino es semejante a tal cosa y nos da las pautas y las normas éticas del evangelio del reino. Y nos habla acerca de cómo son los embajadores del reino y nos habla acerca de quiénes son los enemigos del reino. Hasta tal punto que el Señor Jesucristo dijo un día que los enemigos serán hasta los de nuestra propia casa. ¿Usted se acuerda de eso? Los enemigos del reino de los cielos están hasta en nuestra propia casa. El Señor Jesucristo se esmera y se seguirá esmerando en estos capítulos que siguen, hablándonos acerca del evangelio del reino de los cielos, predicando el evangelio y hablándonos acerca del reino de los cielos. Y en esta porción, usted y yo la conocemos, es una porción conocida, pero nosotros vamos a ver en la mañana de hoy aspectos ya vistos, de alguna manera ya vistos, pero también vamos a ver aspectos nuevos, ¿verdad? De esta porción, que es la entrada triunfal en Jerusalén, allí en Mateo, capítulo 21, Mateo, capítulo 21. Y usted y yo nos hemos expuesto a esta porción en repetidas ocasiones, a lo mejor en el contexto de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Usted posiblemente recuerda que hemos predicado acerca de esta porción durante esas ocasiones, porque ese es el primer día particularmente revelado en la Biblia, donde comienza el Señor Jesucristo a caminar hacia el Calvario. Y cada uno de esos días, ¿verdad?, serán estudiados a la luz de estos capítulos que siguen. De manera particular, aunque no vemos ningún rastro específico en los evangelios, sí, por la manera en que el Señor Jesucristo fue recibido, nosotros sabemos que muy posiblemente se tratara de la conclusión de la fiesta de los tabernáculos en Israel. Fiesta que era clausurada al 7º día de la 3ª semana del 7º mes. Así lo vamos a ver. Lo vamos a revisar en la declaración de esta celebración en el Antiguo Testamento dentro de un momento, pero a lo mejor es el único rastro bíblico que nosotros tenemos para decir que este día que el Señor Jesucristo entró en Jerusalén fue el primer día de la semana. Pero vamos a verlo porque justamente a falta de un rastro bíblico tangible, concreto en los evangelios, nosotros hablamos de que según la tradición cronológica de la semana, de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, fue el domingo, ¿verdad?, que podemos ver registrado en la palabra de Dios como el domingo antes de su muerte. Y en ese día, Jerusalén le vio entrar por sus puertas montando en un pollino, dice la palabra de Dios, en un asno, en un borrico, en un burriquito. Hijo de asna, dice la Biblia. Y al verle, le adoró. La palabra hosana, que el pueblo y que las personas en ese momento, de una manera, ¿verdad?, jubilosa, casi sorpresivamente, porque no vemos al pueblo, no vemos a las gentes evocando la persona del Señor Jesucristo con esta palabra
en los evangelios más que en este momento. Esa palabra de manera particular, usted no la encuentra en ninguno de los evangelios, en ninguna otra ocasión más que en este momento específico en que el Señor Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Jerusalén. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que significa esta palabra para que nosotros podamos correlacionar adecuadamente el sentir que Dios movió en el corazón de las gentes para que la persona y el momento histórico en que el Señor Jesucristo entraba a Jerusalén fuese exaltado, fuese recordado, fuese registrado de la manera en que se registra. De hecho, los 4 evangelios registran este evento. Usted sabe que hay eventos que solamente son registrados por los sinópticos, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de hecho hay eventos particulares que solamente registran algunos de los sinópticos. Por ejemplo, en Mateo usted no encuentra el episodio de Zaqueo, pero el episodio de Zaqueo está justamente cronológicamente ubicado allí entre el momento en que el Señor Jesucristo sanó a Bartimeo el ciego, domingo pasado. ¿Quién lo recuerda? Amén. 2 manos, nada más. Domingo pasado, gloria a Dios. Domingo pasado, el Señor Jesucristo sanó a Bartimeo y sanó a otros ciegos que estaban ahí posiblemente con él. Entre ese episodio y el episodio que vamos a ver hoy se encuentra cronológicamente el episodio de Zaqueo. Pero no lo vemos en Mateo. Lo vemos en Lucas. Y así hay varios episodios que algunos evangelistas registran, otros no. Pero este episodio particular de la entrada triunfal, así se le conoce, la entrada triunfal, de donde la religión ha sacado el Domingo de Ramos. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad que sí? El Domingo de Ramos. Pues lo extrapolamos de este evento, un evento particular del cual se hace eco cada uno de los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos se hacen eco de este evento. Pero allí se utilizó una palabra, mi hermano, que es una palabra, ¿verdad? Que significa en hebreo, sálvanos, sálvanos, te rogamos, o sálvanos ahora. Es el significado que algunos autores, ¿verdad? De el Antiguo Testamento, allí de manera particular en el Salmo 118, yo quiero que usted vaya conmigo allí a Salmo 118, verso 25, Salmo 118, 25. Ese salmo, mi amado hermano, era un salmo que usted y yo, de lo que usted y yo conocemos hoy como salmos o cánticos responsoriales. ¿Usted sabe lo que es eso, sí? ¿Ah? Que el que está dirigiendo o ministrando o el sacerdote dice una palabra y la congregación responde otra o dice otra. No, es un cántico o un salmo responsorial que se usaba justamente en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta que Dios había instruido a la nación de Israel para que recordaran aquel momento particular en el que dejaron Egipto, dejaron la comodidad, y ponga eso entre comillas, dejaron la comodidad de Egipto y entonces fueron a morar en tiendas al desierto. Esa memoria, esa remembranza particular que Dios quería que su pueblo escogido, que la nación escogida, preservara en sus corazones, partiendo de lo que Dios hizo en medio de ellos y cómo luego la fe de ellos fue probada, cómo ellos luego pasaron a depender absolutamente de la gracia y del favor y del sustento soberano de nuestro Dios, como usted y yo debemos hoy vivir sujetos a esa gracia y a esa soberana provisión de nuestro Dios. Bueno, pues mire, todo esto era lo que se perseguía con la fiesta de los tabernáculos. Y justamente en el contexto de esa fiesta de los tabernáculos se usaba esta porción de Salmo 118, ¿verdad? Que yo quiero leer en este momento como una introducción para que usted y yo lo veamos. Vamos a leer desde el 15. Dice la palabra de Dios allí: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y
contaré las obras de Jah. Y dice el verso 18, me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y mira el verso 25. Oh Jehová, y allí dice, sálvanos ahora. Sálvanos ahora, te ruego. Esa expresión allí en hebreo es la que nos da el contemporáneo Hosana. Sálvanos ahora, oh Jehová, Hosana. Esa es la expresión en hebreo allí. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hasta ahí, hasta el verso 26, podemos leer esa porción, mi hermano. Y es este salmo, entonces, el que nos da, ¿verdad? Con un contexto apropiado, esta palabra que las gentes usaban allí desde el versículo 9. Dice, Hosana al hijo de David, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa era la declaración de estos hombres. Pero usted y yo sabemos lo que significa. Vemos las palabras primarias del significado de esa expresión en Salmo 118, 25. Sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. Entonces, mire, mi hermano, sin la intención de darle el epílogo del mensaje en esta mañana, sino que vamos a ver toda la porción, pero aparentara que estos hombres estaban clamando salvación sin saber que estaban clamando salvación. Porque esta expresión de manera particular significaba justamente esto. Sálvanos, te rogamos. Y usted puede escribirlo, mi hermano. Muchos de estos de la multitud son los que 5 días después, 4 o 5 días después, posiblemente vociferaban, crucifíquenlo. Entonces vamos a ver la porción, porque es una porción riquísima en lo que nos muestra de este gran episodio, este episodio particular en donde el Señor Jesucristo entró allí con el acompañamiento de ramas de palmas. De hecho, las mismas ramas de palmas eran llamadas hosanas en el antiguo Israel, en el contexto de la celebración de esta fiesta. Por eso, mi amado hermano, es que nos deleita encontrarnos con esta porción esta mañana y nos deleita poder obtener de ella algo más de lo que ya hemos predicado sobre esta porción en el escenario de la Semana Santa, como ha pasado en otras ocasiones. Vaya conmigo entonces a Mateo 21, por favor. Mateo 21. Versos 1 al verso 11. Esa expresión, mi hermano, no es ajena a nuestros corazones, no es ajena a los corazones de la iglesia de todas maneras. Porque aun cuando nosotros estemos levantando nuestras manos y nuestras voces en adoración con palmas y júbilos, nosotros necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos esa salvación. Y el Señor Jesucristo estaba entrando en Jerusalén justamente para eso. El Señor Jesucristo entraba a Jerusalén a dar su vida sobre una cruz en obediencia al Padre para salvarnos. Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé,
al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dios y Padre, te damos gracias y queremos agradecerte sobre todas las cosas tu Espíritu, que puede en esta mañana tomar tu palabra y administrarla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Te rogamos entonces, oh Señor, que nos confrontes con ella, que hables a nuestras vidas, porque nosotros, oh Dios, lo necesitamos y estamos en esta mañana aquí queriendo escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El relato bíblico, mi hermano, de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino involucra un conocido mensaje de humildad al evitar el Señor Jesucristo, con todo el conocimiento de causa posible que él tenía, entrar en otra cabalgadura que no fuera una cabalgadura humilde como lo era este asno, este animal de carga. Los gobernantes, los reyes, los emperadores, los grandes generales y héroes de batalla solían utilizar caballos que más que caballos eran corceles, eran percherones, eran bestias enormes pero hermosas que irradiaban una gloria, ¿verdad?, particular de estas personas en esas cabalgaduras. El Señor Jesucristo intencionalmente utilizó un animal de carga. Un animal de carga. No es la cabalgadura en la que vemos al Señor Jesucristo manifestarse en gloria en la visión de Juan en el Apocalipsis. Pero en este momento particular, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén en un animal de carga. Y usted y yo sabemos que el Señor Jesucristo tenía toda la intención de evidenciar ese propósito soberano de Dios sobre su vida. Pues el Señor iba a cargar sobre el Señor Jesucristo. Dios soberanamente iba a cargar sobre el Señor Jesucristo todo el pecado del mundo, dice la palabra de Dios. Allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, en quien nunca se halló pecado, fue exactamente como esto. Un animal de carga en el cual Dios colocó el pecado de todos los hombres. El Señor Jesucristo entró allí en Jerusalén en una cabalgadura de esta naturaleza, no solamente con este propósito, pero también involucró un mensaje acerca de la potestad que el Señor tenía para juzgar. Un animal de carga, enviando el mensaje
de humillación, el mensaje de humildad que el Señor Jesucristo iba a estar personificando allí en la cruz del Calvario, cargando con el pecado de todos, pero también enviando un mensaje de juicio a la nación. ¿Usted sabe por qué? Porque los que acostumbraban a utilizar esta montadura en el tiempo de Israel, esta montura en el tiempo de Israel, eran los jueces. Los jueces en el tiempo de Israel acostumbraban no a movilizarse, a transportarse en grandes corceles, sino en animales de carga, en asnas. Dice la palabra de Dios, lo encontramos allí en Jueces capítulo 5, versos 9 y 10. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, aquellos jueces que Jehová Dios levantó antes de que fuesen establecidos los reyes en Israel. Aquella nación era juzgada por hombres que Dios había establecido para administrar la ley de Dios en medio de la nación. Dice la palabra allí en Jueces capítulo 5, load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Esta porción particular en el libro de Jueces, una referencia específica acerca de la costumbre de los jueces en Israel. Muy conocida esa referencia en medio de la nación, muy conocida por el Señor Jesucristo y utilizada en este momento de manera particular para enviar ese mensaje de humillación, pero también para enviar ese mensaje de que Él, al final de la historia, sería el que juzgue a las naciones. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo no fue enviado para condenar al mundo, sino que Él fue enviado para que el mundo ¿sea qué? Salvo por Él. Dígalo sin miedo, mi hermano. El Señor Jesucristo fue enviado para que el mundo sea salvo por Él. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, la propia palabra de Dios dice que a Él le fue dado todo juicio. Todo el juicio. Y el propio Señor Jesucristo dice que la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día postrero. De manera que el Señor Jesucristo tiene una encomienda al final de los tiempos, y es juzgar a las naciones. Y dice la palabra de Dios que lo hará con vara de hierro, con un cetro firme de justicia. En ese trono eterno que el Señor Jesucristo ocupará, desde donde el Señor Jesucristo reinará y gobernará a las naciones. El Señor Jesucristo fue establecido para juzgar, para juzgar. El Señor Jesucristo fue enviado para salvar, pero el Señor Jesucristo tiene un propósito escatológico para juzgar a este mundo. Y miren, mi hermano, es tanto así que dentro de la convicción que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros, ¿verdad?, nos convertimos a Cristo, está esa convicción de juicio, no solamente la convicción de pecado. ¿Usted recuerda esa porción de Juan capítulo 16 donde el Espíritu nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio? El creyente, usted y yo, tenemos que tener la convicción de que habrá un juicio, porque esa es la convicción que nos da el Espíritu. No solamente adquirimos una convicción de pecado, yo soy pecador, yo soy pecador. Contrario a las personas, mi amado hermano, que no tienen a Cristo, que rehuyen el declararse pecadores. ¿Tú eres pecador? No, ¿quién te dijo que yo soy pecador? No, pero la convicción que el Espíritu da es que usted y yo somos pecadores. Esa es la convicción que el Espíritu da. Sí, yo soy pecador. Yo no solamente cometo pecado, yo soy pecador. Y esa condición particular, esa que el Señor Jesucristo resuelve, mi amado hermano. Usted y yo no podemos resolver esa condición. El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado, nos da convicción de justicia y nos da convicción de que habrá un juicio. Entonces no podemos pasarle por alto a esas verdades de firmes convicciones que el Espíritu Santo nos otorga. Habrá un juicio, habrá juicios.
Y el Señor Jesucristo ha sido revelado como eso mismo, como aquel que juzgará al mundo con justicia, juzgará el secreto de los hombres, dice su palabra, conforme al evangelio predicado, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo ciertamente juzgará. Y esto, mi amado hermano, es parte del mensaje que el Señor Jesucristo quería enviar, entrando a Jerusalén en un animal de carga. En adición a esto, el pasaje nos brinda otras profundas enseñanzas que nosotros queremos mencionar, pero queremos hacer un énfasis en dos enseñanzas particulares, la que Mateo toma para su énfasis y con la que concluye la porción en esta mañana. Pero algunas de las enseñanzas que nosotros encontramos en textos paralelos, como lo es Lucas capítulo 19, yo quiero que usted vaya allí rápidamente. Lucas capítulo 19, verso 37. Dice la palabra de Dios allí: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Nosotros vemos a Mateo declarar lo mismo. Pero este preámbulo de la muerte de Cristo en medio de alabanzas y adoración, mi amado hermano, es un momento particular en donde las personas alababan al Señor por lo que Él había hecho. Alababan al Señor por ese gran ministerio profético que el Señor Jesucristo había ejercido por 3 años, y las multitudes ya lo conocían. Y algunos que osaban no conocerle preguntaban: ¿y quién es este? Y todo el mundo decía: este es el profeta de Nazaret de Galilea. Las gentes alababan al Señor por lo que Él había hecho. Pero mi amado hermano, usted y yo sabemos que esta exaltación de la persona de Cristo debía corresponder a lo que Él estaba por hacer, no lo que Él había hecho. Lo que Él había hecho en comparación con lo que todavía Él tendría que hacer, mire, es viruta. Sí, el Señor había sido enviado para sanar, para dar aliento, para libertar, para sustento, para sanar a los enfermos, para levantar muertos, para todo eso. El Señor había sido enviado de manera colateral a esas cosas. Y el Señor Jesucristo había cumplido y seguiría cumpliendo en su ministerio terrenal esas cosas. Porque lo dije y lo vamos a ver en detalle. El Señor Jesucristo, aún colgando del madero, libertó. Aún colgando del madero. Mire, libertó la conciencia y el corazón de uno que estaba colgando junto con él. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¡Qué libertad, mi hermano! Sabiendo que usted va a morir ahí dentro de algunos minutos, y que a usted se le diga: tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que lo diga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colgando del madero, libertó. El Señor Jesucristo cumplió su ministerio, pero estas alabanzas posiblemente no correspondían en las mentes de aquellos hombres a lo que el Señor Jesucristo estaba por hacer. Usted y yo sí lo sabemos. Amén. Usted y yo sí lo sabemos. Que aquello por lo cual el Señor Jesucristo debía ser exaltado verdaderamente estaba por ocurrir. No había ocurrido, estaba por ocurrir. Pero también nosotros vemos allí Lucas 19, verso 40, mírenlo. ¿Qué dice allí? El Señor Jesucristo en un momento dado, ¿verdad? Fue ¿verdad? Puesto en estrecho por los líderes y los sacerdotes. Y le dijeron: mira, calla esta gente, que lo que tienen es una bulla aquí. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Verso 40, ¿qué dice? Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. No, es que no puedo. Si yo lo callo, más si ellos se callan, miren,
hasta este burro habla y comienza a exaltar mi nombre y mi gloria. Lo cual usted y yo sabemos, mi amado hermano, que no es una cosa tan imposible, porque ya tenemos la experiencia de Balaam. Pero la realidad, mi amado hermano, es que esa disposición y ese ánimo pronto para alabar al Señor Jesucristo estaba en los corazones de las gentes en ese momento. Y también vemos allí, justamente en el verso anterior, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y lo que podemos entender acerca de esta presencia de hombres adversos a la gloria de Cristo, oiga, personas que adversaban al Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué eran esta gente? Esta gente eran haters del Señor Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Eran gente que gratuitamente odiaban al Señor Jesucristo. Y estaban allí dentro de la multitud que alababa al Señor Jesucristo. Estaban estas personas. Sin embargo, mi amado hermano, Mateo, a pesar de todas estas enseñanzas y que hemos tocado por encima, para que usted sepa que están allí, que yacen allí, subyacen allí en el texto, tanto en Lucas como en Mateo, nosotros vamos a hacer énfasis en esta mañana en lo que Mateo, que es el evangelio que estamos estudiando, hace énfasis. ¿Verdad? Una narrativa, ¿verdad? Que aparece una narrativa trivial, allí desde los versos 1 al 7. El Señor Jesucristo venía de Jericó, habiendo tenido ese encuentro con Zaqueo, del cual le hablé hace un momento. Y el Señor Jesucristo llegó al Monte de los Olivos, dice la palabra de Dios, el cual estaba camino de un día de reposo de Jerusalén. Y habían allí dos aldeas cercanas, la una de la otra, y cercanas ambas al Monte de los Olivos. Una de ellas era Betania, donde vivía Lázaro, el que él había resucitado. Vivía allí con su hermana Marta y con su hermana María. Y la otra era Betfagé, a la cual el Señor se acercó con sus discípulos y de donde posiblemente, ¿verdad?, tomó este animal de carga. Dice la porción, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese. Ahí está claramente establecido, mi amado hermano. Todas estas cosas, a pesar de que el Señor podía haberse hecho del asno de otra manera, la palabra de Dios dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Lo vamos a ver dentro de un rato. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Mire, hermano, yo soy de la convicción de que a la palabra de Dios no le falta nada. Todo lo que la palabra de Dios revela es para nuestra bendición y para el propósito de que conozcamos a Dios y sus planes para con nosotros. Pero tampoco le sobra nada. ¿Usted está consciente de eso? No le falta nada, pero tampoco le sobra nada. A la palabra de Dios no le sobra nada. Por eso este relato, mi hermano, acerca de este préstamo, esta solicitud, si usted quiere protocolar, humilde. El Señor Jesucristo no era dueño de ese asno, pero el Señor Jesucristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí o no? Amén. Él podía simplemente, mire, hacer que ese asno viniera por su propia cuenta. Pero el Señor Jesucristo mostró mucho más. El Señor Jesucristo evidenció mucho más en favor del carácter de sus hijos, del carácter de aquellos que serían llamados sus discípulos.
en medio de este abordaje que el Señor Jesucristo hizo para con los dueños de este animal. Ante todo, el Señor Jesucristo procede de esta manera, mi hermano, para ser coherente con su mensaje de humildad. El Señor Jesucristo quería enviar un mensaje deliberado de humildad al entrar a Jerusalén montado sobre un animal de carga, pero tampoco era un animal suyo, era un animal prestado, mi hermano. Era un animal prestado. Está, ¿verdad? Como estos momentos particulares en la vida de algunos de nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo en mi caso que nos casamos y queremos tener la mejor montadura, el mejor vehículo, ¿verdad? Esa noche para salir de la iglesia. Pero eso no es suyo, se lo prestaron. Por lo menos ese fue mi caso. Me prestaron un vehículo hermosísimo. Para nosotros entrar allí, la novia bellísima, como siempre, sigue siendo bella. Pero estábamos allí, en ese vehículo. Y ese vehículo era de uno. Eso era prestado. Y si alguien a lo mejor veía, posiblemente, ¿verdad? Se asombraba, wow, qué vehículo más hermoso, más despampanante. Y bueno, mire, pues de alguna manera el Señor Jesucristo se sometió al mismo nivel de humildad al buscar una montadura prestada para entrar a la ciudad de Jerusalén. Y mi hermano, la realidad es que hay un hermoso y poderoso mensaje de humildad en este momento particular en que el Señor Jesucristo le habla o manda a hablarle a los dueños de esta cabalgadura. El Señor Jesucristo utilizó una palabra de autoridad. Usted lo ve conmigo en la porción. Dice la palabra de Dios, verso 3, si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita. El Señor los necesita. Mi hermano, eso fue suficiente. ¿Sí o no? Eso fue suficiente para que estos hombres entendieran la autoridad que estaba allí en las palabras del Señor Jesucristo al solicitar esta cabalgadura. El mensaje de humildad es entonces, mi amado hermano, evidente. Y nos mueve a nosotros a preguntarnos, a cuestionar nuestros corazones acerca de ese mensaje de humildad que yo, como seguidor de Cristo, estoy enviando delante de los demás. ¿Me colocaría una necesidad como esta en una oportunidad de autoritarismo avasallante delante de otras personas? ¿Por mi cargo, por mi rango, por mi posición? ¿O procedería humildemente en medio de toda la autoridad que yo pueda poseer a pedir prestado? Yo creo que es un mensaje muy evidente que el Señor Jesucristo nos envía. Pero hay otra verdad, otro propósito particular que el Señor Jesucristo pone en ejercicio y es para cumplir toda justicia, dice su palabra. La palabra de Dios nos declara una contundente sentencia cuando nos dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, nosotros no entraremos en el reino de los cielos. ¿Usted se acuerda de esa declaración del Señor Jesucristo? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aunque el Señor es soberano y con el poder suficiente para obrar, ¿verdad?, en los corazones de los hombres, no era la manera justa delante de los hombres en que el Señor Jesucristo se apropiaría de este animal. El Señor Jesucristo siempre fue sensible a toda justicia delante de los hombres, mi amado hermano. Y nosotros vemos eso, mira, alrededor de todas las experiencias del Señor Jesucristo en los evangelios.
En Mateo 3:15, usted recuerda cuando Juan el Bautista se le opuso para bautizarle. ¿Usted se acuerda de ese momento? No, pero ¿cómo va a ser que yo te voy a bautizar a ti? Si yo no puedo ni siquiera amarrarte los zapatos a ti. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 3:15, deja ahora, dice el Señor Jesucristo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. La palabra de Dios, mi hermano, no es protocolar. La palabra de Dios es justa. ¿Usted me entiende la diferencia? Nosotros somos los que le hemos llamado así a cumplir toda justicia, a ser correctos y protocolares cuando hacemos las cosas desde el punto de vista moral, apartados de lo que es la instrucción bíblica. Pero cuando usted y yo conocemos la voluntad de Dios, entonces usted sabemos que eso es cumplir toda justicia. Y usted y yo estamos llamados a vivir cumpliendo toda justicia. No a vivir siendo protocolares, no, a vivir cumpliendo toda justicia delante de los ojos de nuestro Dios. Mateo 17:27. Vaya conmigo allí rápidamente, está cerca. Mateo 17:27. ¿Qué dice allí? Sin embargo, para no ofenderles. Usted está viendo allí. Eso no es protocolo. Eso es justo. Eso es justicia. Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesucristo no tenía que pagar ese impuesto, pero para no ofenderles y para someterse a la autoridad del templo, el Señor Jesucristo lo pagó. Usted y yo, mi amado hermanos, estamos llamados a eso, a cumplir toda justicia. El apóstol Pablo escribió, inspirado en el Espíritu, en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. De manera que lo justo en aquel momento era pedir humildemente el animal de carga para el Señor. Y fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Ahora finalmente, y usted lo sabe porque lo hemos visto en otras ocasiones, el fuerte testimonio que fue para aquellos hombres, el que se le notificara que el Mesías requería un animal de carga de mi establo. La nación de Israel conocía la profecía de Zacarías 9:9. Vaya conmigo, Zacarías 9, verso 9. Zacarías 9, verso 9. Dice la porción allí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿No fue Mateo que se inventó esta declaración poética? Es una profecía, mi amado hermano, que estaba siendo cumplida en ese momento. ¿Usted me está entendiendo? En ese momento particular era una profecía que estaba siendo cumplida al pie de la letra. De manera que si estos hombres dueños del asno conocían la profecía de Zacarías, usted sabe, yo me imagino el júbilo de aquellas personas, parecido al júbilo de las mujeres que daban a luz varones porque anhelaban que ese fuera el Mesías en el antiguo Israel. ¿Usted me está entendiendo? Que entonces yo que tenga animales de carga en mi establo, a lo mejor los tengo allí con el anhelo de que un día el Mesías venga a pedirme un animal de carga. Bueno, pues mire, sucedió, fueron a pedirle un animal de carga a los dueños de este animal. Y estos hombres, me imagino yo, conociendo la profecía de Zacarías, brincaron para arriba y dieron gloria a Dios. Si conocían la profecía de Zacarías, si recordaron la profecía. ¿Por qué? Porque era un cumplimiento, mire, milimétrico de la profecía. Y el Señor Jesucristo tuvo el cuidado de evidenciar humildad, tuvo el cuidado de evidenciar justicia, tuvo el cuidado de un cumplimiento profético, mi amado hermano, en favor y en beneficio de los hombres en ese momento.
Él es un Dios atento a los detalles del corazón de cada uno de nosotros, dice su palabra. Nuestro Dios es un Dios atento a los detalles de nuestros corazones. Pero fíjese el verso 8 en adelante. Y aquí con esta porción nosotros concluiremos, pero también veremos el otro énfasis que Mateo le da al evento. Dice la porción, y la multitud, verso 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿A quién es que le están haciendo tanta bulla? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente estuvo dispuesta, mi amado hermano, a clamar: Hosana. Y les reitero, es la única vez que nosotros encontramos en los evangelios esta expresión. Hosana, sálvanos ahora, o sálvanos, te rogamos. Pero es deplorable, mi amado hermano, que la mayoría no haya dado un paso más que simplemente esta exclamación. Reconocer públicamente a Jesús como Salvador también es una capacidad que tienen los demonios. ¿Tú me entiendes? Reconocer públicamente al Salvador en medio de vítores y en medio de palmas. Así que mucho cuidado, mi amado hermano. Gloria al Señor por esta exclamación. ¡Hosana! Pero yo necesito ser un poco más crítico que este evento particular con la palabra de Dios. La palabra de Dios me da los elementos para que nosotros entendamos que no es suficiente. Que no es suficiente. Porque si hubiera sido así, Israel no hubiera sido desechada, mi amado hermano. Israel no hubiera sido endurecida en su corazón porque desecharon al Mesías anunciado. Israel en este momento solamente recordó la expresión Hosana y la utilizó en ese momento casi como una expresión, mire, reveladora, proféticamente reveladora, hablando sola esa revelación acerca de la necesidad del corazón de la nación de Israel, pero sin reconocer ellos verdaderamente la urgencia que tenían del Mesías anunciado. ¿Por qué nos recordaron Isaías 53 en ese momento? ¿Por qué nos recordaron Zacarías 9:9, que lo acabamos de leer? ¿Por qué no lo recordaron y entendieron que ese que entraba por ahí era el Mesías? ¿Por qué lo rechazaron? Reconocer a Cristo públicamente también es una capacidad de los demonios. Miren Lucas 8:28. Vaya conmigo allí, por favor. Vaya conmigo rápidamente a Lucas 8:28 para que usted lo vea. Lucas 8:28. Usted conoce ese pasaje, a lo mejor lo conocemos desde el punto de vista de Mateo, que lo estudiamos allí, pero Lucas 8 narra ese momento particular en que el Señor Jesucristo llegó allí a Gadara y se encontró allí unos gadarenos. Y allí un hombre endemoniado, ¿se acuerda usted? ¿Ah? ¿Se acuerda usted que estaba poseído no por uno, no por dos? ¿Por una qué? Mire, escondido. ¿Usted sabe lo que esa expresión significa? Ese hombre tenía una legión de demonios, lamentablemente. Y mire lo que pasó. Lucas 8:28. Al menos el vocero, ¿verdad? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué dice allí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién era ese?
El demonio que ocupaba a este hombre. ¿Sabía o no sabía quién era el que tenía de frente? Lo sabía. Lo sabía. Vaya conmigo a Hechos 19, rápidamente. Hechos capítulo 19. Verso 11. Vamos a leer desde el 11. Algunos hombres allí que se fascinaron con el poder que les había sido delegado a los apóstoles, y sin buscar de Dios, quisieron buscar de las proezas del Espíritu Santo derramadas sobre aquellos hombres. Mire Hechos 19, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Pablo, préstame esa manta tuya, por favor, préstame esa pashmina tuya, ven, y la llevo allí a donde estaba un enfermo, y él se sanaba, dice la Biblia. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga eso. Dice, evidentemente no tenían una relación con Cristo. Era como una referencia por carambola. Te invoco por Jesús, el que predica a fulano, no yo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y dice el verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, ¿qué dijo? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Partida de fascinerosos, exorcistas ambulantes, sinvergüenzas. Entonces, usted ve lo que yo le digo, los demonios, reconocer a Cristo públicamente, a ellos no van lejos. Pero una cosa es reconocerle, declarar públicamente que Él es Cristo, y otra cosa es tú reconocer tu pecado y tu necesidad de Cristo y recibirle en tu corazón como Salvador de tu vida. Son 2 cosas absolutamente diferentes. Por eso es, mi amado hermano, que tanto se habla acerca de la necesidad de reformular aquella declaración tradicional de confiesa a Cristo. No, mi hermano, yo no creo en esa declaración. Si antes no hay un verdadero arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Usted puede declarar que es Cristo. Ay, qué buena tuvo esa predicación. Mira, se predicó a Cristo. No, usted tiene que arrepentirse de sus pecados y usted tiene que venir a los pies de la cruz de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿O no fue eso lo que Juan le dijo a los escribas y los fariseos? ¿Quién les enseñó a ustedes, generación de víboras, venir aquí porque yo estoy predicando el evangelio del reino? Arrepiéntanse, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Porque yo estoy predicando aquí el evangelio del reino y ustedes vienen a escucharme. Arrepiéntanse. Ese es el clamor de la predicación del reino de los cielos. Toda aquella persona que clama a Dios por salvación debiera entender primero su necesidad de arrepentimiento, mi amado hermano. Las gentes de Jerusalén debieron haber recordado Salmo 118, de hecho lo hicieron porque utilizaron esa expresión, las mismas expresiones, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, las mismas expresiones del Salmo 118, verso 25. Pero definitivamente no lo relacionaron con Isaías 53, con Zacarías 9:9. No entendieron que ese era el Mesías anunciado que estaba entrando por ahí. No rindieron sus corazones a Cristo. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos muestra con detalles asombrosos el carácter de Dios y su persona. Pero la única manera que tú puedes ser beneficiado del carácter de Dios no es reconociendo intelectualmente a Cristo como el Salvador. Sí, yo sé que Él es el Salvador. Es por medio del arrepentimiento y la fe en la obra de la cruz. Si tú no conoces a ese Cristo, si tú no conoces al Cristo de la cruz, al Cristo que predicamos,
este puede ser el día de salvación para tu alma. Este puede ser el día en que tú digas un poco más que Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este puede ser el día en que tú reconozcas tu necesidad de Cristo. Hoy puede ser el día. Así de sencilla como es la ocasión en esta mañana, tú puedes reconocer tu necesidad de Cristo en tu corazón. Tú puedes reconocer tu necesidad de Cristo reconociendo que eres pecador y orando en tu corazón. No solamente clamando a Él, no solamente exaltando su persona. Tú necesitas reconocer tu necesidad del Salvador. Tú necesitas venir a un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y un arrepentimiento, mi amado hermano, no es otra cosa que reconocer nuestro pecado y estar dispuesto a caminar de espaldas a nuestro pecado y en procura de la gloria de nuestro Dios en nuestras vidas. Consagrar nuestras vidas a Cristo. Más allá que una simple declaración, más allá que palmas o mantos tirados en el camino para que el Señor Jesucristo haga su entrada a Jerusalén, tú y yo necesitamos la cruz de Cristo. Tú y yo necesitamos venir a los pies de esa cruz a la cual Él avanzaba en ese momento histórico en el que vemos hoy, allí en el capítulo 21 de Mateo. Tú y yo necesitamos a Cristo Jesús como Salvador. Si tú estás aquí en esta mañana, reitero, con esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, habiendo venido a los pies de Cristo ya, dale gracias al Señor. Da gracias al Señor y glorifica su nombre por esta remembranza, por esta memoria de gloria y de exaltación del propósito de nuestro Señor Jesucristo en ingresar a la ciudad de Jerusalén, a ese momento particular de la cruz, que comienza con este capítulo en el Evangelio de Mateo. Dale gracias al Señor por la obra de la cruz y reconoce la verdad histórica de este evento de la cruz del Calvario. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, yo necesito reiterarte la necesidad que tú tienes en tu corazón de clamar de esa manera. Sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos. Sálvame, oh Dios. Sálvame, te ruego. Hosana. Que de ahora en adelante, en tu corazón y en tu mente, esa palabra signifique lo que verdaderamente significa bíblicamente. Sálvanos, te ruego. Que cada vez que en lo adelante tu boca pronuncie, tu lengua pronuncie esta expresión, tú puedas entender la necesidad de tu corazón de clamar verdaderamente por un Salvador. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y clamamos delante de tu presencia, oh Señor. Porque nosotros, aunque fuimos, oh Señor, atraídos a la cruz de Cristo, por gracia, oh Señor, justamente porque no teníamos más que vileza y pecado y condenación en nuestras almas, oh Señor, porque lo vil de este mundo, oh Señor, y lo despreciado de este mundo, y lo enfermo de este mundo, fue a quienes viniste a dar salud. Oh Señor y Dios de la gloria, a aquellos que estamos aquí en esta mañana como objetos de tu gracia, yo te ruego que tú afirmes, oh Señor, nuestro sentido de gratitud, que tú nos ayudes a clamar, oh Señor, de esta manera, conociendo lo que has hecho en la persona de Cristo en favor de nosotros. Pero te rogamos, oh Señor, desde nuestra posición de hijos tuyos, oh Señor, venimos delante de tu presencia a interceder por aquellos que no han inclinado sus corazones. Están en medio nuestro, oh Señor, y
Y damos gracias porque han dispuesto su tiempo y sus oídos. Pero yo te ruego, oh Señor, que tú quebrantes sus corazones. Que aquellas personas, oh Dios del cielo, que no tienen una relación íntima y personal con Cristo, puedan entender su urgencia de Cristo Jesús. La urgencia en sus vidas de comenzar un nuevo caminar, una nueva vida en Cristo, oh Señor, donde todas las cosas, oh Señor, puedan ser hechas nuevas. Padre amado, mira sus necesidades, mira sus temores en confesar públicamente a Cristo. Desata, oh Señor, las cadenas de sus corazones y ayúdales, oh Dios de la gloria, a inclinar humilladamente, oh Señor, humildemente sus corazones, sus mentes delante de la cruz, y que la sangre de Cristo, oh Dios, pueda limpiar sus pecados, como tú has prometido, perdonar y limpiar todo pecado de todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros te rogamos, oh Señor, que tú hagas esa obra en esta mañana. Si tú estás aquí en esta mañana, ora de esa manera. Ora en la intimidad de tu corazón. No tienes que revelar, oh Señor, te rogamos que tú puedas mover en los corazones de cada uno, que no hay necesidad de revelar la íntima convicción en este momento, más que reflexionar en su necesidad de Cristo. Reflexionar en su necesidad de Cristo. Este es el momento para reflexionar en tu necesidad personal de Cristo Jesús como Salvador. Si lo has hecho, yo quisiera dar gracias al Señor por tu decisión. Si lo has hecho, si en esta mañana tú has abierto tu corazón a las verdades que han sido predicadas, déjame ver tu mano para yo dar gracias al Señor. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que haya dicho, yo entiendo mi condición de pecador, mi condición de pecadora? Yo quiero comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Ore por mí, pastor. Mire mi mano. ¿Hay alguien así aquí en esta mañana? No te detengas. Si tú has entendido que el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida, esta es una oportunidad para tú declarar públicamente que tú has creído en la persona de Cristo Jesús. ¿Hay alguien así? Padre Dios del cielo, te damos todo honor y toda honra y te pedimos que esta tu palabra siga corriendo, siga siendo sembrada, oh Señor, desde este lugar. Siga, oh Señor, cayendo en buena tierra. Nosotros, oh Señor, regamos la semilla de verdad. Tú eres quien das el crecimiento. Te rogamos que obres por los méritos de Cristo Jesús. Amén.